Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan en esta estación radial, Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo su programa El Pregonero de la Verdad, descubriendo los tesoros de la Biblia. Hoy domingo estamos iniciando esta mañana con esta programación. Esperamos que pueda ser de mucho provecho espiritual para cada uno de ustedes y cada quien que va a estar escuchando tanto por la frecuencia radial como por la transmisión en vivo por Facebook Live. Buenos días, Víctor, allá en cabina. Así que vamos a tener una oración para dar el inicio formal a esta programación. Oramos. Maravilloso Dios, santo, alabado y glorificado seas tú desde ahora y por siempre. En esta ocasión, Señor, estamos dispuestos a que tú nos hables por medio de tu santa y divina presencia, tu Espíritu Santo, para que tú nos hables por medio de tu palabra y sobre todo, Señor, tú nos inspire a hablar de ti a otros. Ayúdanos, Señor, a utilizar estos medios para darle el buen uso, más aún con la predicación de tu divina palabra y el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Bendice a cada uno de los amigos y hermanas y hermanos que estarán escuchando esta programación en toda parte del mundo. Que tu presencia sea con ellos y que tú puedas, Señor, obrar en sus corazones. Quédate con nosotros, acompáñanos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a tener un estudio relacionado a la fe. Este estudio lo iniciamos la semana pasada, ¿verdad? Con algunos acontecimientos que se dieron alrededor de la vida de Cristo, ¿verdad? En su ministerio. Y para que esa obra que Cristo hizo fuera efectuada tal cual como aconteció con éxito, ¿verdad? En las personas que recibieron el milagro, pues el individuo debía tener la fe para poder Cristo obrar en su vida. Y tal cual, en varias ocasiones, el Señor Jesucristo le decía: tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Pero antes queremos decirle que nos pueden escuchar por la web radiopueblo.net. También nos pueden escuchar por Facebook en vivo, por la página Juan 17.3. También nos pueden escuchar descargando la aplicación Listen 2 My Radio. Listen 2 My Radio, el 2 en número, así mismo se llama, Listen 2 My Radio. La pueden instalar en sus celulares y allí sencillamente ponen Radio Pueblo y le dan a reproducir. Y allí nos podrán escuchar. Luego nos podrán escuchar por nuestro canal de YouTube, Miguel Cabrera. Por nuestro canal de YouTube nos podrán escuchar de manera posterior. Muy bien, mis estimados, hemos visto cómo está el mundo en estos últimos días, cómo están los países turbulentos. Y la verdad que me llama mucho la atención porque en vez de las cosas ir mejorando, los gobiernos tomando conciencia, las naciones o los ciudadanos aportando para que sus países sean mejores, pues lo que vemos es que se están dando paso hacia atrás, en el sentido de que cuando se levantan estas huelgas generales, en vez de hacer huelgas pacíficas, razonable, lo que van es a destruir lo que a ellos mismos le ha costado construir. O sea, es algo como ilógico. Luego que yo, vamos a decir, invierta grandes cantidades de dinero haciendo alguna obra, entonces después por una rebeldía venga y la desbarate para luego tener que aportar para que esta misma obra vuelva a realizarse. Es como algo ilógico, como sin sentido. Pero bueno,
Ese es realmente el accionar de muchas personas y de muchos pueblos. Vemos cómo está la hermana República de Chile. La verdad que es una pena cómo está ese país envuelto en una revuelta social que se ha llevado prácticamente la vida de casi 20 personas. Vemos también cómo está el pueblo de Bolivia luego de las elecciones y que se proclamara o se dijera que el candidato ganador fue otra vez Evo Morales. Y vemos cómo el pueblo se ha levantado en contra de esto y muchos políticos agitando para que la masa pues se levanten en violencia. Y de verdad que es muy triste, muy penoso. Pero no solamente esto, ya vemos cómo Colombia se está levantando, como hemos visto algunos pronunciamientos, ¿verdad?, en los noticieros, de cómo se están levantando por algunas muertes. México, ni se diga, nuestro México lindo y querido, como le llaman. México, increíble. La violencia que hay en México es, wow, imparable. También hemos visto cómo Haití ha estado envuelto ya hace más de un mes en violencia, destrucción, muerte, etcétera. Y se esperan una protesta más arraigada todavía en nuestra hermana República de Haití, porque vi unos titulares, noticieros, donde dice que posiblemente el país se quede a oscuras por el impago a la electricidad. Eso significa que la violencia se van a incrementar, los saqueos, los robos, los asesinatos, etcétera. O sea, es triste. Y vimos en tiempo atrás cómo estaba esta región china, Hong Kong. Ya gracias a Dios pues ha venido prácticamente o en parte la calma, pero fue mucho lo que sucedió allí. De igual forma en España, ustedes han visto cómo está Cataluña, cómo está Barcelona. Bueno, lamentablemente en nuestro país pues también la violencia no es un secreto para nadie. Y en fin, esto está en todos los países. Si nos ponemos a analizar los Estados Unidos de Norteamérica, ustedes han visto cómo cada cierto tiempo un tiroteo, que se levanta a alguien, mata a 2 o 3 o mata tanto en tal sitio, en una iglesia, en un club, en un centro comercial, en fin, hasta en las bases militares se han producido estos tipos de tiroteo y muerte. Lo que nos dice que las cosas están de mal en peor. Las cosas van de mal en peor y nosotros conocemos y sabemos que esto no va a ir mejorando, sino que va a ir empeorando hasta, ¿verdad? Porque todo tiene un fin, todo tiene un momento de culminación, un tope final. Y esto va a seguir empeorando hasta que entonces haya la necesidad de tratar de controlar por la fuerza y culpar a alguien para que entonces se llegue a la conclusión de estas enorme violencia, estos males que afectan al planeta. Bueno, ustedes han visto las marchas y los movimientos que se han dado con relación al cambio climático. Posiblemente para el próximo programa vamos a traer acá lo que es ¿cómo se llama? El acuerdo que ha hecho la ONU para el año 2030, tener o los problemas que quieren enfrentar para resolverlo en este periodo de tiempo, desde acá al año 2030. Lo vamos a traer con más detalle, solamente es un anuncio. También quiero informarles, mis hermanos, acerca del periódico que estamos trabajando para muy pronto salir a la circulación en diferentes países de manera simultánea. De hecho, el domingo pasado le estuve mencionando que este periódico tiene como objetivo salir en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana, también en Puerto Rico y en otros países, en Chile, en Argentina. Bueno,
Estamos trabajando para que ese periódico salga a la circulación de manera simultánea en varios países. Y sabemos que muy pronto ya no podremos ni estar usando estos medios, pero tampoco podremos estar posiblemente en un local reuniéndonos y mucho menos visitando los hogares, sino que será por medio de las hojas impresas que el Evangelio va a llegar a las personas. Y el Señor pues sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Él tiene su mecanismo y Él controla todo. Así que en esta mañana, mis hermanos, vamos a repasar un poco. Digo repasar porque ya ustedes estoy seguro que han estudiado, conocen acerca de la fe, que es una base fundamental para el crecimiento de todo aquel que quiera alcanzar una vida plena en Cristo Jesús. De hecho, le mencionaba que algunos de los hechos, algunos de los milagros que Cristo realizó en algunas personas o en muchas personas, estos recibieron ese milagro, ¿verdad?, por el hecho de tener la fe. De hecho, Cristo le decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Estas personas habían escuchado acerca de Cristo y sabían de los milagros que Cristo hacía, y como tenían una necesidad, entendían, ¿verdad?, que Cristo sí podía sanarle. Y me llama muchísimo la atención la señora que tenía el flujo de sangre, que en su corazón ella pensó que si solo tocaba el borde del manto del maestro podía ser sanada. Y parece increíble, y de verdad que ese milagro, ese acontecimiento, a mí me gusta mucho por cómo pasó. Cristo va caminando y una multitud lo apremia, lo aprieta, le toca, ¿verdad? Y él se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Y uno de los discípulos le dice: pero maestro, todo el mundo aquí te está tocando, hay mucha gente, me imagino que le dijo, ¿verdad? Mira la multitud que te rodea. Y Cristo le dice: no, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. O sea, hubo un toque especial dentro o en medio de toda esta multitud que apretaba a Cristo, ¿verdad? En medio de esta situación en la cual Cristo se encontraba rodeado de tantas personas, quizá muchas personas hablando al mismo tiempo, o el mismo maestro conversando con ellos, qué sé yo, el sol quizá picante, no sé, haciendo un escenario, y resulta que él siente, ¿verdad?, y toma muy en cuenta un toque especial. Él toma muy en cuenta un toque especial, y es porque de él ha salido poder. ¿Por qué él sintió que de él salió poder? ¿O por qué salió poder de él? Porque la persona que le tocó lo hizo con fe. Y allí está el contacto que hubo entre esta mujer, esta señora, y Cristo. Pero el intermedio, el conector que hubo entre los dos, fue eso que se llama fe. Y entonces cuando ella toca el manto, ¿verdad?, cuando ella toca el borde del manto de Cristo, recibe sale el poder de Cristo y va hacia ella, pero ese poder, un poder de sanidad que fue hacia la señora. Y cuando Cristo pues se detiene, ¿verdad?, y pide que la hagan llegar hacia él, la señora medio asustada, porque entendía que, bueno, lo hizo sin su consentimiento, ¿verdad?, y eso provocó que se detuviera esta caravana. Imagínese usted. Entonces la señora se asustó y sencillamente, asustada, tímida, pues el Señor la manda a que la acerquen hacia él. Y cuando esto pasa, las palabras de Cristo fueron no mágicas, sino divinas: tu fe te ha sanado. Y la señora quedó sanada. O sea, note que ella tenía la fe que solo con tocar el borde del manto del maestro iba a ser sanada. Y esa fe, ¿verdad?, provocó que de Cristo saliera el poder y la sanara a ella. Y así encontramos un sinnúmero de acontecimientos en la palabra de Dios que provocaron de que las personas recibieran, ¿verdad?, lo que andaban buscando por tener la fe. Y ustedes saben que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De manera técnica,
se encuentra en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Allí vamos a encontrar la definición, ¿verdad? La definición de lo que es la fe. 11:1 dice que la fe es estar seguro de lo que esperamos, estar seguro, ¿verdad? Estar seguro. Esa señora estaba segura que esperaba recibir la sanidad de Cristo. Ella estaba totalmente segura que tocando el borde del manto, ella iba a recibir, ¿verdad?, lo que ella esperaba. ¿Qué ella esperaba? La sanidad. Y eso mismo recibió de parte del Maestro. Dice, y ciertos de lo que no vemos, ¿verdad? Y cierto de lo que no vemos. Y el verso 2 nos dice, por ella los antiguos fueron aprobados. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que se veían, ¿verdad? Sino, y aquí estamos viendo lo intangible, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo intangible. ¿Por qué? Lo tangible y lo intangible, en el sentido de que la cosa que vemos, la cosa que tocamos, la cosa que podemos cuantificar, ¿verdad?, que es lo tangible, entonces esto salió de lo intangible, de lo que no se veía, de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que por la fe nosotros entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, y no se refiere única y exclusivamente a la tierra. Aquí está hablando en un término plural, dice los mundos, o sea, eso significa que no solo este mundo existe, sino que hay otros mundos. Pero aparte de eso, me está diciendo a mí que no solamente la tierra el Señor la creó hablando, mandando, dando mandato, sino que todo cuanto existe, o todos los mundos que existen, fueron creados dando el mandato. Al ser humano, Él lo creó, ¿verdad?, con sus propias manos, ¿verdad? Y le dio el soplo de vida. No sé si a los ángeles lo creó de esa manera, porque la palabra de Dios no lo dice, ¿verdad? No lo detalla. Pero bueno, vemos que las cosas materiales, en su gran mayoría, pues fueron creadas solo con su divina palabra. El Señor habló y las cosas existieron, porque la naturaleza manda, o la naturaleza obedece el mandato del Señor. Y podríamos poner un sencillo ejemplo, si así podría llamarle, ¿verdad?, con relación a Lázaro. Y de verdad que ustedes escucharán que yo menciono mucho ese magnífico acontecimiento, pero la verdad es que es el milagro que catapultó a Cristo, en el sentido de que también provocó de que ese fuera el que rebosara la copa de la ira de los dirigentes del pueblo, para que tomaran ya definitivamente la decisión de deshacerse del maestro. Y no solamente del maestro, sino que también andaban buscando a Lázaro para matarlo, o sea, darle una segunda muerte, porque ya lo había muerto, ¿verdad? Y entonces querían matarlo nuevamente. Entonces vemos acá en el verso número 4 que nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas, y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. Y es cierto, todavía en este tiempo nosotros tenemos que mencionar a Abel, porque vemos que fue allá donde se efectuó ese acontecimiento tal, donde la primera persona murió en esta tierra, donde el primer individuo, ¿verdad?, hizo un derramamiento de sangre, su hermano Caín. Y de hecho, ¿a quién? A su hermano Abel. Parece algo increíble. Y esto es fruto del acontecimiento de la desobediencia de nuestros primeros padres. Desobedecieron a Dios y por consecuencia entró la muerte a su morada. De hecho, ya el Señor se lo había advertido, que el día que comieran de ese árbol, ese día morirán. Pero no es que ese día ellos físicamente iban a morir, sino que ese día iba a entrar la muerte a su morada. Ese día iba a entrar o iba a haber ya la sensibilidad, ¿verdad?, de que la muerte iba a tener poder sobre ellos. Y no solo sobre ellos y sus descendientes, sino sobre toda la naturaleza.
Entonces ellos vieron el fruto de sus hechos cuando, o en su máxima expresión, ¿verdad? Cuando su hijo mayor asesina a su otro hijo Abel. Sin embargo, nos dice el verso 4 lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo. O sea, miren lo que hace la fe. No solamente la fe te puede hacer de que tú recibas una sanidad, sino que por la fe tú seas justificado. O sea, la fe provoca de que tú seas aprobado, sea declarado justo, ¿verdad? Dice, aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. O sea, por como él actuó, ¿verdad?, con justicia, aún nosotros lo mencionamos y lo recordamos hoy en día. En el verso 5 nos habla de Enoc. Dice que Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Muy interesante esta última parte del verso número 6, porque dice allí, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin la fe no es posible a nosotros poder hacer algo agradable ante la presencia, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque sin fe yo no puedo actuar para alguien que no veo, para alguien que no creo que existe, porque la fe es eso. La fe es creer. Eso es la fe, creer, ¿verdad? Estar seguro de algo aunque no lo vea. Entonces dice allí, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Y por eso nosotros estamos en este camino, porque creemos que Él existe. Y aparte de eso, creemos que Él recompensa a aquel que lo busca, siempre y cuando lo busque de manera sincera y de corazón. Pero bueno, vamos a ir a lo que es los hechos, los acontecimientos, algo, o más bien la fe puesta en acción. Vamos a ver, la fe puesta en acción. Nos vamos a trasladar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí hay un acontecimiento bastante interesante, ¿verdad? Donde Pablo estuvo prisionero, Pablo y Sila estuvieron prisioneros en una cárcel de máxima seguridad, ¿verdad? Y allí pasó algo que, bueno, estaban presos a medianoche, comienzan a cantar, comienzan a orar, a alabar a Dios, y se produce un terremoto, un temblor de tierra, un sacudión a esa cárcel, que las puertas se abrieron. Imagínese usted, en cualquiera de nuestros países, si algo así pasa y las puertas de la cárcel se abren a medianoche, ¿qué usted cree que va a pasar con todos esos prisioneros? Lo más probable es que todos salgan corriendo y se escapen, busquen su libertad. Sin embargo, cuando el carcelero, viendo lo que ha sucedido, que todas las puertas se abren, el carcelero automáticamente agarró su espada y se iba a quitar la vida, pensando de que los prisioneros se habían escapado. Y al carcelero que se le escapaba un prisionero, esa era su sentencia de muerte en Roma. Sin embargo, Pablo le dice, no te hagas ningún mal, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y eso fue más que suficiente, ¿verdad? Esas palabras de Pablo y la acción de que ellos con la, qué sé yo, la oportunidad en sus manos ahí de salir corriendo, de escaparse. Y no solamente Pablo y Sila, sino todos los demás presos que estaban allí. Pero algo parece que los retuvo y no le impulsó a salir corriendo de la cárcel, escaparse de allí, ¿verdad? Sin embargo, cuando el carcelero ve estas cosas, que esta gente no se han movido de sus celdas, de sus lugares de prisión, sencillamente le preguntan a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso le pregunta el carcelero a Pablo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo?
sencillamente. Y note la respuesta que Pablo le da, o Pablo y Sila le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sencillamente, o sea, ¿qué Pablo le expresó allí? Que tenga fe. ¿En quién? En Cristo. Sencillamente. ¿Por qué? Él le pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea que aquí hay una acción muy interesante, muy increíble acerca de la fe. ¿Qué cosa? La fe te lleva a la salvación. Y de hecho la salvación no es algo que tú puedas hacer y ya soy salvo, sino que la salvación es una persona. Porque Cristo le dice: cree ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Así es, Cristo es la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y por consecuencia recibirá la salvación tú y tu casa. ¿Por qué razón? Porque Cristo es la salvación. Recuerden que hubo una ocasión cuando Cristo llegó y entró y se quedó a cenar y a conversar, ¿verdad?, con Zaqueo en su casa. Y Cristo le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham, también es heredero de la salvación, ¿verdad? Entonces, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero ¿quién fue que llegó? No fue una acción de parte de Zaqueo. No, fue Cristo, la persona de Cristo fue que llegó a esa casa. Llegó a la casa y llegó al corazón de Zaqueo. Por lo tanto, ¿qué hizo Zaqueo? Pues sencillamente arrepentirse y entregar su vida al Señor, creer en Él. Allí se le despertó la fe, o puso la fe en accionar, y entonces comenzó a despojarse de todo aquello con lo que había estafado a las demás personas. Y este hombre no le importó, a este soldado, a este carcelero, no le importó después quizá que dijeran sus compañeros, que dijeran sus superiores, o si lo fueran a castigar. No, él sencillamente quedó convencido que había algo en acción allí, ¿verdad? Y que estos hombres, a pesar de que ya habían recibido una golpiza, ahora estaban presos. Y no solamente eso, sino este acontecimiento que se produjo, este terremoto, que se abren las puertas y que los presos se mantienen allí. El carcelero dice: no, pero es que esto no es normal. Entonces esto viene de Dios. Y él se le salen estas palabras: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él vio que en Sila y en Pablo estaba la salvación. Y él lo que pregunta en términos sencillos y parafraseando al carcelero: ¿qué puedo hacer para ser como ustedes? Podría yo decir. ¿Qué puedo yo hacer para ser como ustedes, para ser salvo? Él vio que en Pablo y Sila estaba la salvación. Porque ellos estaban seguros, no le importaba nada de este mundo. No le importaba estar presos. Y dentro de la cárcel estaban gozosos, tenían paz. En medio de sus dificultades, en medio de su problema, en medio de un conflicto muy, muy triste, para así decirlo, golpeado, preso. Bueno, ustedes van a ver cómo el carcelero lo saca y le venda las heridas, lo lava y le venda las heridas, por los azotes que habían recibido. O sea, este carcelero puso su fe en acción de manera inmediata. Ok, creo en el Señor Jesucristo y seré salvo mi casa y yo, o yo y mi casa. Pero entonces él no se quedó ahí. Él comenzó a ayudar a su prójimo. Ya él ve a Pablo y a Sila como sus prójimos más confiables. ¿Y qué hace? A unos prisioneros comienza a vendarle las heridas, comienza a lavarlo y a curarlo. O sea, ya lo que él había recibido en ese acontecer, él lo comienza a poner en práctica. Pero nadie le ha dicho: mira, tú tienes que guardar los mandamientos, tienes que amar a tu prójimo, tienes que ayudar a este, tienes que ayudar a aquel. No. Pablo y Sila sencillamente le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Sencillamente, cree en el Señor Jesucristo. Y el creer en el Señor Jesucristo, con eso también viene el accionar por el amor que Cristo ha manifestado en nosotros. Y noten cómo en el verso 33, vamos a leer el 32 también, dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas de los azotes. O sea, en la misma noche aconteció todo esto. Fueron a su casa, le hablaron, lo vendaron,
o él lo vendó a ellos. Dice, y enseguida fue bautizado él y todo lo suyo. Noten que todavía ni siquiera se habían bautizado. Y ya él está accionando por la fe que estaba poniendo en práctica. Con su prójimo, con sus hermanos. Ya lo veía a ellos como sus hermanos. ¿Por qué? Porque había entrado en su vida. Él había permitido que alguien entrara en su vida, que es la persona salvación, es a saber, nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ahí se cumplió unas palabras, un texto que se encuentra en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso mismo hizo el carcelero. Él escuchó el tocar de Cristo a la puerta de su corazón, ¿verdad? Con todo este acontecimiento, con todas estas cosas. Y yo me imagino que desde el momento que están golpeando a Pablo y a Silas, ¿verdad? Él entonces ya comienza quizá a ver cómo esta gente se comportan, aún recibiendo el maltrato cruel del lástigo, y aún así ellos, bueno, lo reciben, y de hecho con gozo, porque esto lo recibían por ellos hablar de Cristo. Y él quizá fue impactado por esto. Y el Señor va trabajando de diversas formas. El Señor tiene muchas maneras de cómo accionar y tocar y sensibilizar el corazón de los individuos, de las personas. Entonces dice aquí el verso 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se alegró con toda su casa por haber creído a Dios. Dice esto, eso fue la misma noche. O sea, no solamente lo vendó, no solamente le lavó las heridas, no solamente lo curó, sino que ahora le prepara cena. Ahora le preparó un manjar, le preparó comida, lo sentó con él y con su familia en la mesa a comer. Personas que hace un momento, hace pocas horas, eran prácticamente sus enemigos. De hecho, estaban presos, lo veían como unos delincuentes. Sin embargo, ahora no lo ve con esos ojos, sino lo ve como persona huésped de su casa, bienvenidos a su casa, sentado a su mesa con su familia a comer con ellos. Increíble. Y eso lo hace ¿qué? La fe. Porque todo esto lo despertó porque él sintió el deseo de creer en alguien. ¿Y qué yo debo de hacer? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Sencillo. Y ya a partir de ahí, ustedes han visto lo que pasó. Entonces, eso es en el caso de Pablo. Eso en el caso de Silas. En el caso de este carcelero. Pero podemos a buscar y nos vamos a ir. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó con Cristo? Y nos vamos a ir para leer un par de versos nada más en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Aquí la fe de Cristo en acción. La fe de Cristo en acción. Y ustedes saben que en este capítulo 17 de Juan es una oración del maestro, ¿verdad?, hacia sus discípulos. Una oración al Padre por sus discípulos. Pero no los discípulos que estaban solo con él ahí en el momento, ni los que estuvieron con él durante todo su ministerio, sino todos aquellos que fueran a creer en él, tanto por la palabra de él como por las palabras de ellos, ¿verdad? Y así multiplicada la palabra de él en cada uno de sus discípulos en sus épocas posteriores a ese acontecimiento. Entonces vemos aquí que la fe de Cristo se pone en acción, ejecuta, y me llama la atención el verso número 4 y 5 del capítulo 17. Dice Cristo al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me encargaste. O sea, tú me encargaste que hiciera tal cosa, ya yo la ejecuté, ya la acabé, he terminado, he concluido con ese compromiso que adquirí contigo allá en el cielo. Ya terminé, obré. O sea, Cristo tuvo la fe de que él sabía que esa obra que el Padre le encargó, él la iba a ejecutar fielmente aquí en la tierra. Y dice el verso 5: ahora, Padre, o sea, ya yo terminé, ya yo ejecuté lo que tú me dijiste que hiciera, lo que tú me encargaste que hiciera aquí en la tierra. Dice: ahora, Padre, glorifícame a tu lado
con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. Cristo se mantuvo creyendo con esa fe robusta de que el Padre lo iba a restaurar nuevamente al lado de él, tal cual como Cristo estuvo antes de ser encarnado, antes de nacer en esta tierra de una mujer. Entonces ahora Cristo se lo pide, Cristo le implora: glorifícame a tu lado, con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. O sea, antes que este mundo existiera, esa gloria que yo tuve junto a ti, que tuve contigo, por favor, devuélvemela, glorifícame con ella nuevamente, dámela otra vez. Y Cristo lo justifica este pedido. Ya lo vimos como él lo comenzó a justificar, en el verso número 4. Pero en el verso número 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, me los diste y guardaron tu palabra. Y ese es el punto culminante y principal de que ellos guardaron la palabra de Dios. Ellos la recibieron, ellos la aceptaron. Y prueba de esto, de que ellos recibieron y aceptaron la palabra de Dios, fue de que recibieron a su Hijo. Fue de que recibieron al Maestro, recibieron a Cristo. Y esa es la prueba más contundente de que ellos guardaron y recibieron la palabra de Dios. Y dice Cristo: eran tuyos. O sea, estas personas eran tuyos y tú me lo diste a mí. Dice el verso 8: porque les he dado las palabras que me diste. Qué cosa, increíble. Dice Cristo, miren cómo Cristo ejecuta su fe en la sumisión hacia el Padre. ¿Qué él dice? Porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. O sea, Cristo no la cambió diciendo: no, pero esta palabra que mi Padre me está dando, yo no creo que yo la pueda recibir así. Déjame modificarla, déjame adecuarla, déjame cambiarle esta cosita, o déjame ponerla así. No. Cristo ejecutó esa fe, esa obediencia, sometido fielmente a su Padre, que dice: esas palabras que me diste, yo se las di a ellos y ellos las recibieron. Dice: han conocido, y ahí está, han conocido que realmente salí de ti y han creído. Note, ya ahora no solamente recibieron la palabra, sino han creído que tú me enviaste. O sea, ya creyeron, guardaron tu palabra de tal manera que creyeron que tú me enviaste. O sea, creyeron en ti, oh Padre, y creyeron en mí. Creyeron de que tú enviaste a tu Hijo, pero creyeron en mí como tu Hijo también. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios pone en ejecución la fe de Cristo hacia su Padre. Y eso es lo que el Señor busca, que nosotros pongamos en ejecución la fe hacia Él. Y fue lo que hicieron los discípulos. Ellos ejecutaron la fe hacia Cristo y hacia Dios. Y de hecho, en este texto lo deja bien clarito cuando dice: han conocido que realmente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. Increíble. Hermosas palabras. Pero quiero leer, ¿verdad?, el verso número 10. Dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y en ello yo soy glorificado. O sea, en ellos soy glorificado. A esas personas que me diste, que eran tuyos y me lo diste, en ello soy glorificado. Bueno, y si seguimos leyendo, ustedes saben lo magnífico que es este capítulo, tremendo. Pero tenemos que seguir. Quiero darle un saludito a cada uno de los hermanos y hermanas que se encuentran en sintonía. Entre ellos tenemos a la hermana Maritza López, tenemos al hermano Omar Alejandro Martínez, tenemos también a la hermana Belgelin Sánchez. Estas son personas que están conectadas vía la página de Facebook. Tenemos a la hermana Dorothy Wilmore, tenemos al hermano Jaime Chavarriaga, a la hermana Ángela Muñoz Fuentes, tenemos también a la hermana Tania Sáez,
De igual forma tenemos a Esmerlin de la Rosa. Así que también tenemos a la hermana Paula Pierrot. Bienvenidos cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Si tienen algún comentario, un aporte o alguna pregunta, de hecho, lo pueden escribir en el chat y con gusto le estaremos respondiendo. Lo pueden escribir y le estaremos dando respuesta o compartiendo el texto que ustedes quieran expresar. Muy bien, vamos a ir entonces, el tiempo apremia un poco, vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver qué nos dice Pablo allí. Segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo nos habla en el capítulo número 5. En el capítulo número 5 y el verso número 7. Es un verso bastante cortito. Y nos dice de la siguiente manera: porque andamos por la fe, no por vista. Porque andamos por la fe, no por vista. En este mundo, en este transitar, en este devenir de los días, andamos por la fe. De hecho, si no anduviéramos por la fe, no se sabe cómo estuviera ya este mundo, la vida de uno, etcétera. Porque la verdad que cada día es un reto para ver el otro día. O sea, este mundo está tan turbulento que creo que la tierra tiene ya dolor de parto por dar a luz. Está a punto de reventar, en el sentido de que este mundo está listo para ser concluido. La vida en esta tierra. Cristo viene pronto, ¿verdad? Entonces, en el tiempo que nos resta, el tiempo que nos queda en esta tierra, debemos andar. ¿Por qué? Debemos andar por fe, no por vista. Vamos a buscar otra cita bíblica en Juan 11, Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos a ver allí qué nos dice el discípulo amado. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Vamos a buscar allí los versos. Primero vamos a leer el 25 y el 26 de Juan 11. Y nos dice lo siguiente: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta: ¿crees esto? Entonces, Cristo le está hablando, ¿verdad?, a Marta, que es la hermana de Lázaro, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Cristo tuvo un encuentro con María y con Marta en su casa. Luego se le manda a decir a Cristo de que su hermano Lázaro había muerto, ¿verdad? Entonces aquí Marta le está hablando de una forma tal que para Cristo era un poco como medio incrédula, ¿verdad? Pero bueno, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, etcétera, etcétera. Pero Cristo le está diciendo: mira, yo sé que dice ella, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Le dice, Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida. Él va a resucitar, pero yo soy la resurrección y la vida. Cristo es quien resucita. Cristo es quien da ese medio, esa vía, esa oportunidad para la que la persona pueda volver a la existencia. Y le dice Cristo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y Cristo le pregunta en el verso 26 al final: ¿crees esto? Entonces ella responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. O sea, yo tengo fe. Creer es fe. Dice: yo he creído, yo tengo fe que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir a este mundo. Y ahí está el punto. Lo mismo que Cristo estaba orando al Padre allá en capítulo 17 de Juan, Marta lo está mencionando aquí. O sea, Cristo ya allí lo que le está dando el reporte a su Padre. ¿Por qué? Porque ya ha terminado. Entonces Marta le está diciendo aquí: yo he creído, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese es el punto, ¿verdad?
es la fe, que creamos quién es el Cristo, a quién envió el Padre a esta tierra. Entonces, vemos en el verso número 40, ¿verdad? En el verso número 40, saltando un poco, Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? La fe robusta, la fe en acción, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y aquí Marta ya había escuchado la palabra de Cristo. Ya ella había escuchado acerca del Mesías, y ella cree que Cristo es el Mesías de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ella lo que está poniendo Cristo está tratando con ella de que ella ponga en acción esa fe que ya ella tiene, ¿verdad? Esa confianza. Por lo tanto, Cristo le dice en el verso número 40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Tenemos que creer, y eso es algo que hace nuestra fe, que nos haga ver la gloria de Dios. Y como esta mujer, como esta hermana de Lázaro, Marta, pudo ver la gloria de Dios. A continuación lo dice. Entonces, verso 41, quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Óigame, allí está la fe puesta en acción. Y allí Marta pudo ver la gloria de Dios. Pero ¿cuál gloria de Dios? ¿Una lumbrera? ¿Una iluminación? No, Marta lo que vio fue la fe de ella puesta en práctica por medio de la palabra de Dios. ¿De qué? De que su hijo volvería a la vida. De que su hermano volviera a la vida, fuera resucitado, y Cristo lo resucitó. Por lo tanto, Cristo le está mostrando a ella la gloria. ¿Cuál gloria? La acción de que se puede obrar, de que se puede hacer lo que provoca la fe, de que la cosa se haga. Y eso es lo que ella, ¿verdad?, y su hermana María pudieron observar. ¿De qué? De que su hermano pudiera volver a la existencia. Perdón. Muy bien. Quiero darle un saludito a los demás hermanos que ya se han ido conectando, pues ya debo ir concluyendo la programación de hoy. Veamos acá que por la página de Facebook está conectada Oleini de la Rosa. Muy bienvenido, Oleini. También tenemos a Gaby Aguilar. También tenemos a Leida Guache. De igual forma tenemos a Félix Liu. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta mañana estamos hablando acerca de la fe, viendo algunos puntitos sencillamente, pues es un tema de toda la Biblia. Es un tema que abarca todos los textos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Aunque no lo veamos de manera directa, pero sí se encuentra implícito. De hecho, para yo creer que Cristo es el Mesías, debo tener fe. De hecho, para creer, debo tener esa fe. Vemos que desde el principio, desde el Génesis, viene esa fe puesta en acción. Para que el pueblo de Israel saliera de Egipto y cruzara el mar, tuvo que tener la fe. Aunque ellos no estaban muy seguros, pero el Señor, por medio de Moisés, pues ejecutó esa gran y enorme obra. También para que Noé y su familia entraran al arca, debieron poner en acción esa fe robusta, para que entonces se ejecutara en ello la salvación del diluvio. Y así, si nos ponemos a mencionar casi todos los acontecimientos de la palabra de Dios, hay que poner la fe en acción.
Y el texto clave que mencionamos al principio acerca de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, quiero recordarle que muy pronto estará saliendo a la circulación el periódico, ¿verdad? Que será ya muy pronto, Dios mediante, que estará en circulación en varios países de manera simultánea. Esperamos que puedan cooperar con nosotros, ya sea con la oración o con algo que ustedes entiendan que puedan hacerlo, porque entendemos que es una gran obra que el Señor está impulsando para la predicación del Evangelio. Llegará un tiempo que no podremos utilizar estos medios, pero el Señor tiene sus mecanismos para que las hojas impresas puedan llegar a las personas. También nos pueden escuchar la programación por la página de Juan 17.3 en Facebook. También nos pueden escuchar por la web en radiopueblo.net y descargando su aplicación Listen to My Radio. La pueden descargar en su celular o tablet y allí pueden poner Radio Pueblo sin guión y le dan reproducir y ahí van a escuchar la programación en vivo. De igual forma pueden sintonizar nuestra emisoria Radio Pueblo 1510 AM, ¿verdad? La frecuencia AM 1510 AM y allí nos podrán escuchar. Así que, mis hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Le indicamos que puedan continuar con nosotros la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a tener una oración para concluir esta programación del Pregonero de la Verdad. Un servidor ha estado con ustedes, Miguel Cabrera. Así que esperamos que el próximo domingo esté con nosotros. Vamos a ponernos en actitud de oración para comunicarnos con el cielo. Padre, gracias porque nos diste la oportunidad de esta mañana nuevamente estar hablando de ti, de tu palabra y de tu Hijo por medio de estos micrófonos. Te pedimos, Señor, que siempre nos ayude a estar dispuestos para hacerlo, no solamente desde este lugar, desde esta tribuna, sino también por otros medios y de manera personal. Te imploro, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú bendiga la obra que se está haciendo para poner a circulación el periódico, Señor, que ha de llevar tu palabra. Que esto, Señor, pueda ser bendecido por ti y que cada uno de los que están trabajando para que esta obra sea una realidad, tú lo puedas bendecir e impulsar. Bendícenos, Señor, hoy y siempre. Ayúdanos a que siempre estemos listos para hablar de ti. Gracias por todo. Danos un día feliz y una maravillosa semana en el dulce nombre de Jesús. Amén. Un maravilloso día. Mañana lo esperamos por aquí. El próximo domingo lo esperamos por aquí en este mismo canal. No se lo pierdan. Un maravilloso día para todos. Son de trompetas que anuncian la luz. Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto